Muy bien, damos inicio a nuestro discipulado desde la Iglesia Arca de Salvación de Vallasolano, de la cuna al cielo, siguiendo las directrices de nuestro Señor, que nos dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Tenemos una misión y es hacer discípulos. Por eso es importante que tomemos este tiempo para estar en la presencia de Dios y recibir lo que el Señor quiere, porque los que queremos seguir a Dios, Dios nos permite que haya en nosotros un proceso de crecimiento, de transformación, porque la voluntad de Dios es que todos perseveremos en su gracia hasta que Él nos llame a su presencia. Y por eso hemos titulado este discipulado de la cuna al cielo. ¿Por qué de la cuna? Porque es claro que el Señor dejó en Juan capítulo 3 una orden bien precisa. Para seguirlo a Él, para heredar la vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que ocurra un nuevo nacimiento, que nuestra vida esté determinada para hacer cosas diferentes, tener un cambio de vida en lo que hemos venido observando en nuestra vana manera de vivir. Y el Señor es muy preciso en que es necesario nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 3. Igual como cuando un bebé nace, necesita cuidados de sus padres, de sus cuidadores. Igual cuando un bebé espiritual nace, necesita cuidado, necesita la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí hay una diferencia entre lo que es nacer de la carne, los bebés cuando nacen, y lo que es nacer del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento. Tenemos que observar ese nuevo nacimiento, y es esa decisión, ese momento en que decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón y cambiar nuestra manera de vivir. Para nacer hay un proceso. Siempre he considerado, llevándolo a la comparación del nacimiento natural de la carne, he considerado que las personas que aún no han nacido de nuevo también son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes de que nazca un bebé, está en el vientre y es hijo. El estar en el vientre no se puede desconocer como hijo. Lo único es que le falta nacer de nuevo. Entonces, por eso tengo el entendimiento de que todos somos hijos de Dios, solo que algunos no han nacido de nuevo. En mi caso personal, nací de nuevo en 15 de noviembre de 1989. Llevo 37 años de conocer al Señor, caminando con el Señor, de haber nacido de nuevo. Y tengo esa fecha marcada porque lo que viví antes de ese nacimiento fue una vida de sufrimiento, fue una vida de dolor, fue una vida de pecado, fue una vida donde maltrataba y fui maltratada.
y marcó mi vida el haber entregado al Señor en esa fecha, el 15 de noviembre de 1989, haber entregado mi vida al Señor y haberme decidido a seguir con Él y empezar en este proceso de conocer las Escrituras, en ese proceso de recibir la lechita espiritual. Como el Señor aquí lo está dejando bien especificado, es necesario tener esa fecha de decir nací de nuevo. Así como tienes una fecha de haber nacido en tu forma natural, que tus padres te trajeron a este mundo en la carne, igual debemos tener también en nuestra vida una fecha de haber nacido en lo espiritual. Aquí encontramos cómo Jesús se encuentra con Nicodemo. Bueno, Nicodemo va a buscar a Jesús. Está atraído por las señales de Jesús, está sorprendido. Pero a él lo impresionan las señales. Pero a Jesús le dice, más importante que las señales, Nicodemo, es haber nacido de nuevo. Porque el Señor trajo una misión, Él vino con una misión, y es rescatarnos a todos. Que todos mediante la fe, mediante el creer en Él, nos acerquemos a Él y estemos dispuestos a obedecer su palabra. Y el Señor está interesado en eso, más que en las señales, y eso es lo que le dice a Nicodemo. No te maravilles por lo que estás viendo que se haga. Maravíllate de haber nacido de nuevo. El milagro más grande que puede observar una persona es el nuevo nacimiento, es haber nacido de nuevo. Y esto es una maravilla porque es con lo que más lucha el ser humano, en querer cambiar de vida y no decidirse a cambiar de vida. Por eso las personas que un día hemos decidido cambiar de vida, que llevamos años conociendo al Señor y no hemos regresado a nuestra vana manera de vivir, es un milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de los que hemos creído. Nosotros, los que caminamos con el Señor, que tenemos una fecha de haber nacido de nuevo, hemos nacido por la voluntad de Dios. Y sé que la voluntad de Dios es que todos tengamos esa fecha. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta que cabe en este momento es, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cuál es ese proceso para nacer de nuevo? Bueno, lo primero que yo encuentro en las Escrituras es que hay que cambiar de vida. Cambiar de vida implica morir a esa vieja naturaleza, morir al pecado, morir a mis propios planes y proyectos y decidirme a caminar bajo la voluntad de Dios. Lo dice en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que de verdad habéis gustado la benignidad del Señor. Los que nos decidimos con el Señor tenemos que ya empezar a tomar esa leche espiritual que el Señor quiere que nosotros recibamos cada día en nuestro corazón, para de esa manera ir creciendo en el conocimiento del Señor. Tenemos que morir a muchas cosas y solamente a través de la palabra, de conocer la palabra, es que lo podemos lograr. Dice en Romanos capítulo 6, que es un pasaje que me gusta mucho, de nacer de nuevo y de morir al pecado se trata Romanos. Es un libro que nos habla muy bien acerca de esto. Y Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Entonces, lo primero que yo debo observar para saber de que de verdad he nacido de nuevo es que en mi vida ya no haya pecado, ya tenga esa capacidad de alejarme de todas las prácticas pecaminosas que he venido practicando. Entonces, esa es como la mayor prueba de que en realidad hay un nuevo nacimiento. Entonces, es cuestión de observarse internamente, observarnos interiormente, introspectivamente. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Sigo con prácticas que son ajenas a la palabra de Dios? ¿Sigo con prácticas que me llevan a la brujería? Porque cuando no hemos nacido de nuevo, practicamos la brujería, practicamos la santería, invocación a espíritus, invocación a muertos, le oramos a los muertos, andamos en vicios, andamos en borracheras, andamos consumiendo diferentes sustancias adictivas que nos dañan este cuerpo, andamos dañando nuestras propias relaciones de familia, de amistades, con mentiras, con engaños, con pleitos, con iras, con rencores, con cantidad de sentimientos y emociones que muchas veces no sabemos controlar, la ira, el enojo, la rebeldía, y son situaciones que nos llevan a dañar las personas que están al lado nuestro, a dañar nuestras relaciones sociales, familiares, de amistades. Estas cosas que yo debo empezar a analizar en mi vida ya deben empezar un proceso de cambio, un proceso de limpieza. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos dice que tomemos la leche espiritual, porque solamente a través de su palabra, la leche espiritual que Él nos va dando, es que podemos ir observando estos cambios. Y si en verdad hemos muerto al pecado, hemos muerto a esa vieja manera de vivir, ya no somos los mismos, pues ¿qué hay que hacer ahora? Si hemos decidido con el Señor, lo dice ahí en Romanos, lo sigue diciendo en Romanos capítulo 6, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué hay que hacer siguiendo al paso después de que uno sabe que ha muerto al pecado? Sepultarse, que es el bautismo. El paso del bautismo es una señal de que me decido por Cristo y que ya no quiero más andar en esa vida de pecado en que antes andaba. Entonces marca una fecha, marca un inicio de una vida diferente con Dios. Entonces dejo la vida atrás. Entonces somos sepultados, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Fantástico. Amén. Esto es maravilloso. No puede ser que conociendo al Señor y habiéndome decidido caminar con el Señor, no esté dispuesta a bautizarme. El bautismo, como lo dice aquí, es para las personas que hemos decidido morir al pecado. Entonces, es la voluntad del Señor que hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrito en Mateo 28, 19. Bautizándolos. Entonces, esa es la meta de este discipulado, que a medida que conozcas las Escrituras puedas decir, me voy a bautizar, porque solamente bautizándonos, ese simbolismo que el Señor nos deja aquí en Romanos capítulo 6, ese simbolismo de sepultarme, y a la hora que me levanto de las aguas, estoy resucitando simbólicamente con Cristo, que así como Cristo resucitó, asimismo nosotros, dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4, resucitamos a una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Ese resucitar a una vida nueva es transformación. Que cuando las personas nos miren digan, wow, estás tan cambiada, estás tan diferente, ¿qué ha pasado contigo?
No puede ser que nos hagamos llamar cristianos y amantes de Dios y de Jesús y sigamos observando prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Los cristianos somos diferentes, es innegable. Dios hace cosas grandes en nuestro ser, en nuestra manera de sentir, y eso se va a reflejar en nuestra conducta, se va a reflejar en nuestros actos, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos, en la forma de guiar nuestras vidas, en las decisiones que tomamos. Todo eso se ve reflejado y es lo que el Señor llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una vida que realmente nosotros ahora estamos siendo guiados por la palabra del Señor. La palabra que es viva y eficaz, la palabra que es la que ahora nos orienta. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con nosotros? Lo dice en Colosenses 1:27, que a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermoso pasaje. ¿Qué ocurrió con nosotros? Que ahora Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que es un misterio. Yo no le puedo explicar cómo Jesús está en mí, pero es una realidad. Está escrito: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque no somos judíos, no somos pueblo judío, somos gentiles, pero que Cristo ahora está en nosotros y Él es nuestra esperanza. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo nos está ofreciendo una nueva vida. Está en nosotros aceptarla o rechazarla. Si queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que empezar a dar pasos diferentes, a ser diferentes. ¿Qué debo hacer al respecto con todo esto que estoy aprendiendo? ¿Qué debo hacer al respecto? Hay que empezar a cuidar la vida espiritual. Eso nos lo dejó en Juan capítulo 15. La vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios, hay que cuidarla. Juan capítulo 15 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Palabra clave: permanecer. Permanecer. Si de verdad hemos observado ese nuevo nacimiento, si soy consciente de que he tomado la decisión, porque es una decisión el seguir a Cristo, estoy dispuesta a cambiar de vida, debo empezar a cuidar mi vida espiritual. ¿Para qué? Para poder permanecer en Cristo. Esto de la permanencia no es que voy a estar 1 año, 2 años, 3 años y ya después me olvido de Dios, no vuelvo a leer su palabra, no vuelvo a la comunión con Él, no vuelvo a la comunión con los hermanos de la iglesia, me alejo de la congregación. La permanencia es hasta que Cristo venga, hasta que Él venga por su pueblo o nos llame a su presencia. De eso se trata, y ahí dice que mientras nosotros estemos dispuestos a permanecer y estemos permaneciendo, va a haber un fruto, y ese fruto se va a ver. Ese fruto va a ser una vida de testimonio, una vida donde se refleje el amor de Dios, que de tal manera que alcance a otros, porque otras personas van a ver que eres diferente.
y van a ser responsables ellas también de su salvación, porque lo más importante es que nosotros de nuestro corazón seamos testimonio para otros, no que seamos un impedimento, porque muchas personas, al ser un impedimento, al no dar el fruto que el Señor quiere, al no dar ese testimonio que Dios quiere, se convierten en un impedimento para que las personas que están cerca lo señalen y de esa manera digan: no, yo no quiero ir a esa iglesia, yo no quiero seguir a Dios como lo sigue tal persona, porque no le veo ningún cambio, tanto que dice que va a la iglesia y su temperamento no cambia, sigue siendo igual de vulgar, sigue siendo igual de grosera, déspota, igual sigue consultando a los brujos, igual sigue mintiendo, engañando, pide plata prestada, no devuelve, es tramposo, no paga, y infinidad de situaciones que realmente no reflejan que haya un cambio de vida, que haya una intención de dejar todo atrás y permanecer en Dios. Esta es la palabra que Dios quiere, que permanezcamos en Él. Al nacer en Cristo, al nacer en Dios, al nacer en el Espíritu, hemos venido a ser parte de una nueva familia. Tenemos una familia, tenemos la familia de Dios, tenemos un Padre, Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es hermoso, no estamos solos. Dios está con nosotros. Es lo más maravilloso de haber empezado a caminar con Dios. Si estás interesada en seguir creciendo y quieres que te haga llegar esta clase, discipulado, semana tras semana, te la voy a estar haciendo llegar si lo requieres y si lo solicitas, porque Dios quiere eso, que empecemos a reflexionar y empecemos a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es continuo porque la iglesia del Señor es un cuerpo vivo y la iglesia del Señor debe estar creciendo continuamente. Muy bien, así con esta reflexión de permanecer en el Señor, de permanecer unidos al cuerpo de Cristo, como lo dice aquí en Juan capítulo 15, donde Jesús nos habla de que Él es la vid. Él hace la comparación como un árbol. La vid es un árbol de la uva, del fruto de la uva, donde los pámpanos, dice, son sus ramas, y donde las uvas, el fruto, son esos racimos de uva que cuelgan de las ramas. Entonces no se puede cortar una rama del árbol de la vid, del árbol de la uva, y pretender que la uva siga creciendo, sino que al contrario se seca completamente si se llega a cortar. Y así mismo lo compara el Señor. No podemos separarnos del cuerpo de Cristo, no podemos separarnos de la palabra de Dios, no podemos separarnos del lugar de la congregación donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha dejado un lugar para congregarnos, para crecer espiritualmente, para que seamos desarrollados en un ministerio, para que seamos desarrollados en los dones, en lo que Él reparte con nosotros, en que la obra de Dios siga creciendo continuamente. ¿Cómo lo hacemos? Siendo fieles a su palabra y comprometidos con el crecimiento y el conocimiento de las Escrituras. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.